Solo iba a entregarte los papeles. ¿Cómo sabías todo esto? Marido entrega los papeles del divorcio en el baile de aniversario, pero ella acabó con su imperio. El sobre dorado brillaba bajo las luces del salón, mientras Mauricio lo sostenía en alto, con esa sonrisa que Adriana conocía tan bien, pero que en ese momento no lograba descifrar del todo. El Hotel Riviera Grande Miami estaba repleto de invitados que observaban la escena con copas de champán francés en las manos, expectantes, creyendo que presenciarían un gesto romántico más de aquel empresario carismático que siempre sabía cómo ser el centro de atención. Pero cuando Adriana abrió el sobre frente a todos y sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento, el mundo pareció detenerse por completo. Papeles de divorcio, en su propia fiesta de cumpleaños, ante 200 testigos de la alta sociedad de Florida. El salón enmudeció de golpe, las conversaciones murieron a media palabra, las copas se detuvieron a medio camino hacia los labios, los murmullos comenzaron a crecer como una ola imparable. Adriana sintió que el piso de mármol se abría bajo sus pies, que las paredes de cristal y oro del salón se cerraban sobre ella, pero su rostro permaneció sereno, impenetrable, como una máscara perfectamente tallada. Entre la multitud de invitados elegantemente vestidos, Lorena Pineda observaba la escena recargada contra una de las columnas decoradas con enredaderas de rosas blancas, y en sus labios pintados de rojo intenso se dibujaba una sonrisa de satisfacción que apenas podía disimular. Mauricio esperaba la reacción de su esposa, saboreando cada segundo de aquel momento que había planeado con tanto detalle, disfrutando del poder que sentía al humillarla públicamente. Pero entonces, Adriana hizo algo que nadie esperaba. Dobló los papeles con cuidado, casi con ternura, y los colocó sobre la mesa principal. Tomó su copa de champán con manos firmes y bebió un sorbo lento, deliberado, mientras sus ojos recorrían cada rostro en el salón. Luego sonrió. No era una sonrisa de dolor ni de vergüenza, sino de alguien que guarda un secreto letal, de alguien que sabe exactamente lo que va a suceder a continuación. Mauricio parpadeó confundido por un segundo, su sonrisa triunfal vacilando apenas. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber si debían aplaudir, consolarla o simplemente salir corriendo de aquel salón que de pronto se sentía demasiado pequeño, demasiado sofocante. Adriana se puso de pie con elegancia, alisó su vestido azul medianoche que reflejaba las luces del salón como un cielo estrellado y caminó hacia el micrófono. Sus tacones resonaban en el silencio absoluto. Cada paso era un latido de corazón amplificado, cada movimiento calculado con precisión quirúrgica. Y en ese momento, mientras todos contenían la respiración, ella tomó el micrófono con manos firmes y comenzó a hablar con una voz tan calmada que daba escalofríos. Pero para entender realmente lo que estaba a punto de suceder en aquel salón de lujo, había que retroceder varias horas, cuando todo parecía perfecto, cuando nadie imaginaba que aquella noche cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. La tarde había comenzado con el sol de Miami bañando las ventanas del penthouse, donde Adriana Salcedo se preparaba para su fiesta de cumpleaños número 40. Frente al espejo de su vestidor observaba su reflejo con una mezcla de emociones que prefería no analizar demasiado. El vestido azul medianoche que había elegido semanas atrás le quedaba perfecto, realzando su figura esbelta y sus hombros firmes que habían cargado durante años las responsabilidades de un imperio inmobiliario. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre su espalda, y el maquillaje discreto pero impecable resaltaba sus ojos verdes, que siempre habían sido su rasgo más distintivo. A sus 40 años, Adriana Salcedo era una mujer que irradiaba elegancia natural, esa clase de presencia que hacía voltear cabezas sin necesidad de gritar por atención. Durante 15 años,
había construido junto a Mauricio el grupo inmobiliario Salcedo & Co., e invirtiendo no solo su capital inicial, sino su visión estratégica, su conocimiento en economía y finanzas, y su capacidad para negociar con los inversionistas más duros de Florida. Lo que había comenzado como una pequeña firma de bienes raíces en Coral Gables se había transformado en uno de los consorcios más prestigiosos del estado, con proyectos que iban desde torres residenciales de lujo hasta complejos comerciales en las zonas más codiciadas de Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. Mientras terminaba de ponerse los aretes de diamantes que Mauricio le había regalado en su aniversario pasado, Adriana escuchó la voz de su esposo llegando desde la sala. Mauricio hablaba por teléfono con ese tono enérgico y seguro que usaba siempre, discutiendo detalles de último momento para la fiesta. Ella salió del vestidor y lo encontró recargado contra el ventanal que daba al océano, vestido con un traje gris Oxford perfectamente entallado que resaltaba su figura atlética. Mauricio Salcedo, a sus 44 años, seguía siendo el hombre que había cautivado su corazón hacía casi 2 décadas. Alto, de mandíbula cuadrada, cabello negro peinado hacia atrás con gel y una sonrisa que había cerrado millones de dólares en negocios, Mauricio tenía esa presencia magnética que llenaba cualquier habitación apenas entraba. Era el tipo de hombre que hacía que los meseros se apresuraran, que los socios potenciales dijeran que sí antes de escuchar la propuesta completa, que las mujeres voltearan a ver en restaurantes y eventos sociales. Y Adriana lo sabía. Siempre lo había sabido. Mauricio terminó la llamada y se volvió hacia ella con una sonrisa amplia. Le dijo que se veía hermosa, espectacular, que todos en el Hotel Riviera Grand quedarían impresionados. Se acercó y la besó en la mejilla con ese gesto mecánico que Adriana había aprendido a reconocer en los últimos meses. Ese tipo de afecto automático que ya no llevaba la pasión de antes. Pero ella sonrió, le agradeció el cumplido y juntos salieron del penthouse hacia el elevador privado que los llevaría al estacionamiento donde esperaba la limusina que los transportaría a su fiesta. El trayecto hacia el Hotel Riviera Grand fue silencioso. Mauricio revisaba su teléfono constantemente, respondiendo mensajes con una concentración que parecía excesiva para simples confirmaciones de asistencia. Adriana miraba por la ventana las calles de Miami iluminadas por el atardecer, las palmeras meciendo sus hojas contra el cielo anaranjado, los edificios de lujo reflejando los últimos rayos del sol. Pensaba en todo lo que había construido, en las noches sin dormir, revisando proyectos y propuestas, en las reuniones interminables con inversionistas escépticos que dudaban de que una mujer pudiera entender realmente el negocio inmobiliario, en las decisiones difíciles que había tomado para llevar a Salcedo & Co. a donde estaba ahora. Y también pensaba en los últimos 6 meses, en las señales que había ignorado deliberadamente, en las llegadas tarde, en los viajes de negocios que se extendían más de lo necesario, en el perfume que no era el suyo impregnado en las camisas de Mauricio, en las llamadas que él tomaba en el balcón para que ella no escuchara. Pero esa noche, se dijo a sí misma, era su cumpleaños. Esa noche iba a celebrar 4 décadas de vida y merecía disfrutarla sin pensar en fantasmas ni sospechas. Cuando la limusina se detuvo frente a la entrada principal del Hotel Riviera Grand, Adriana respiró profundo y ajustó su postura. El hotel era una joya arquitectónica Art Deco, restaurada con un gusto exquisito, sus fachadas blancas y detalles dorados brillando bajo las luces estratégicamente colocadas. La entrada estaba cubierta por una alfombra roja que se extendía desde la acera hasta el interior del lobby, flanqueada por jarrones enormes repletos de orquídeas blancas y lirios perfumados. Los fotógrafos contratados ya estaban posicionados, listos para capturar cada momento de la llegada de los invitados importantes.
Mauricio bajó primero y le extendió la mano a Adriana con ese gesto caballeroso que ejecutaba a la perfección para las cámaras. Ella tomó su mano y salió de la limusina con la gracia de quien ha asistido a cientos de eventos de alto perfil. Los flashes comenzaron a dispararse de inmediato y la pareja sonrió para las fotos como lo habían hecho tantas veces antes, luciendo como la imagen perfecta del éxito matrimonial y empresarial. El gran salón del Hotel Riviera Grand era una obra maestra de diseño. Los techos altos estaban decorados con arañas de cristal que proyectaban destellos de luz sobre las paredes forradas en seda color marfil. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y centros de mesa que combinaban rosas importadas de Ecuador, hortensias azules y ramas de eucalipto plateado. La vajilla era de porcelana fina con detalles en oro, y cada lugar estaba marcado con tarjetas personalizadas, escritas en caligrafía elegante. En un extremo del salón, una banda de jazz tocaba Standards de Frank Sinatra y Ella Fitzgerald, creando una atmósfera sofisticada y atemporal. Del otro lado, había una barra de cócteles atendida por mixólogos profesionales que preparaban bebidas personalizadas para cada invitado. Y en el centro de todo, una pista de baile de madera pulida esperaba a las parejas que se animaran a mostrar sus pasos. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 7 de la noche. Empresarios del sector inmobiliario que Adriana conocía desde hacía años, políticos locales que siempre aparecían en este tipo de eventos para mantener sus conexiones, celebridades de la escena social de Miami que consideraban un honor ser invitadas a una fiesta de los Salcedo. Adriana los recibía a todos con su sonrisa perfecta, intercambiando besos en la mejilla, aceptando felicitaciones y regalos, conversando sobre negocios y trivialidades con la misma facilidad. Mauricio estaba en su elemento, moviéndose entre los grupos de invitados con su carisma natural, contando anécdotas que hacían reír a todos, siendo el alma de la fiesta como siempre lo era. Y mientras tanto, entre la multitud elegantemente vestida, Lorena Pineda hacía su entrada discreta pero calculada. Lorena era la gerente de marketing de Salcedo & Co., una posición que había obtenido 3 años atrás gracias a su portafolio impresionante y sus contactos en la industria publicitaria. A sus 35 años, era una mujer de belleza llamativa, con cabello negro largo y lacio, ojos oscuros delineados con precisión, y una figura que mantenía con disciplina religiosa en el gimnasio. Esa noche vestía un traje de pantalón color vino que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel y llevaba el cabello suelto cayendo sobre su espalda desnuda. Saludó a algunos colegas de la empresa, aceptó una copa de vino blanco de uno de los meseros y se posicionó estratégicamente cerca de una de las columnas decoradas con enredaderas de rosas blancas, desde donde podía observar todo el salón sin llamar demasiado la atención. Sus ojos buscaron a Mauricio entre la multitud y cuando finalmente lo encontraron, intercambiaron una mirada breve pero cargada de significado. Él le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y ella respondió con una sonrisa mínima antes de desviar la vista hacia su copa. La cena se sirvió a las 8 en punto. Los invitados tomaron sus lugares asignados mientras los meseros traían los primeros platos de un menú de 5 tiempos, diseñado por un chef que había trabajado en restaurantes con estrella Michelin. Adriana estaba sentada en la mesa principal junto a Mauricio, rodeada por sus amigos más cercanos y algunos socios importantes de la empresa. La conversación fluía entre risas y brindis constantes, y por momentos Adriana casi lograba olvidar la sensación de vacío que había estado cargando durante meses. Casi, porque cada vez que miraba a Mauricio, lo veía revisar su teléfono debajo de la mesa con una discreción que no era tan efectiva como él creía. Y cada vez que sus ojos recorrían el salón,
Inevitablemente se encontraban con Lorena, quien observaba a su esposo con una intensidad que ninguna empleada debería tener hacia su jefe. Después del postre, un delicado parfait de frutos rojos con crema de vainilla y hojuelas de oro comestible, la banda de jazz hizo una pausa y las luces del salón se atenuaron levemente. Los invitados comenzaron a aplaudir anticipando lo que vendría a continuación. Mauricio se puso de pie y pidió silencio con un gesto dramático de las manos, ese tipo de movimiento teatral que ejecutaba con naturalidad después de años, dando discursos en conferencias y presentaciones de proyectos. Tomó el micrófono que le extendió uno de los coordinadores del evento y caminó hacia el centro del salón, donde un foco lo iluminó creando una atmósfera casi cinematográfica. Su voz resonó clara y potente a través de los altavoces cuando comenzó a hablar sobre el amor, sobre los años compartidos, sobre los ciclos de la vida y los regalos que realmente importan. Adriana escuchaba desde su lugar, sintiendo que algo no encajaba en el tono de su voz, en la manera en que evitaba mirarla directamente a los ojos. Y entonces Mauricio sacó el sobre dorado de su saco y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Cuéntenos desde dónde están viendo esta historia. Nos encanta leer sus comentarios y saber de qué país o ciudad nos están sintonizando. Déjenos un mensaje aquí abajo. 6 meses antes de aquella noche en el Hotel Riviera Grand, Adriana Salcedo vivía una tarde común en las oficinas corporativas de Salcedo & Co., ubicadas en el piso 32 de una torre de cristal y acero en el distrito financiero de Brickell. Era un martes de abril y el sol de Miami entraba por los ventanales del piso al techo, iluminando su escritorio de madera de nogal, donde se acumulaban planos arquitectónicos, reportes financieros y muestras de materiales para el nuevo proyecto residencial en Coconut Grove. Adriana había pasado toda la mañana en reuniones con arquitectos e ingenieros, discutiendo cada detalle de las unidades de lujo que planeaban lanzar al mercado en otoño. Su mente estaba concentrada en números, proyecciones de venta y estrategias de marketing cuando escuchó la vibración constante del teléfono celular de Mauricio sobre su escritorio. Él había pasado por su oficina 15 minutos antes para recoger unos documentos que necesitaba llevar a una junta con inversionistas potenciales en el centro de Miami. Había entrado con prisa, como siempre, besándola distraídamente en la frente mientras buscaba la carpeta azul con las proyecciones financieras del último trimestre. Tomó lo que necesitaba. Le dijo algo sobre regresar tarde, porque después de la junta tenía una cena de negocios con un desarrollador de Nueva York y salió de la oficina dejando atrás su teléfono personal. Adriana no le dio importancia al principio. Mauricio era conocido por olvidar cosas cuando andaba apurado y ella pensó en llamarlo para avisarle, pero decidió dejarlo para más tarde. Total, él regresaría eventualmente o se daría cuenta durante la junta y volvería a buscarlo. El teléfono vibró una vez, luego otra y otra más. Adriana intentó concentrarse en los planos que tenía frente a ella, pero las vibraciones constantes comenzaron a distraerla. Después de la quinta o sexta vibración, levantó la vista hacia el dispositivo que descansaba boca abajo sobre una pila de carpetas. Se dijo a sí misma que probablemente eran correos electrónicos de trabajo, notificaciones de aplicaciones sin importancia, o tal vez alguno de sus socios tratando de contactarlo para la junta. Pero las vibraciones no cesaban, una tras otra, como si alguien estuviera enviando mensajes de manera desesperada. Adriana sintió una punzada extraña en el estómago, ese tipo de intuición incómoda que hace que la piel se erice sin razón aparente. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio y tomó el teléfono con cuidado, como si fuera algo peligroso que pudiera explotar en sus manos. La pantalla se iluminó con una nueva notificación. El mensaje era de un contacto guardado simplemente como L.
Adriana no necesitó desbloquear el teléfono para leer el inicio del mensaje que aparecía en la notificación. Las primeras palabras fueron suficientes para que su corazón comenzara a latir más rápido. No eran palabras de trabajo, no eran palabras que una colega le enviaría a su jefe. Eran palabras cargadas de intimidad, de complicidad, de algo que no debería existir entre un hombre casado y una empleada de su empresa. Adriana sintió que el aire se volvía denso en la oficina, que las paredes se acercaban, que el piso se movía bajo sus pies. Con manos temblorosas, deslizó el dedo sobre la pantalla. Mauricio nunca había puesto contraseña en su teléfono porque decía que no tenía nada que ocultar, que la confianza era la base de su matrimonio, que solo la gente con secretos necesitaba candados digitales. Los mensajes se desplegaron ante sus ojos como una película de horror en cámara lenta. Decenas de conversaciones entre Mauricio y L, que Adriana no tardó en identificar como Lorena Pineda. Mensajes que databan de meses atrás, tal vez incluso de un año. Palabras que hablaban de encuentros en hoteles durante supuestos viajes de negocios, de tardes robadas en departamentos que Adriana no conocía, de planes para un futuro juntos cuando él finalmente se decidiera a pedir el divorcio. Lorena le escribía sobre lo cansada que estaba de esconderse, de ser la segunda opción, de esperar a que él tuviera el valor de terminar su matrimonio. Mauricio le respondía con promesas vacías, diciéndole que solo era cuestión de tiempo, que necesitaba encontrar el momento correcto, que Adriana no podía enterarse hasta que él tuviera todo bajo control. Había fotografías también, imágenes que Adriana jamás imaginó que vería. Su esposo con otra mujer en situaciones que le pertenecían solo a ella, en momentos de intimidad que pensaba que eran exclusivos de su matrimonio. Adriana dejó caer el teléfono sobre el escritorio como si quemara. Se llevó una mano a la boca tratando de contener la náusea que subía por su garganta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas, manchando el maquillaje que se había aplicado con tanto cuidado esa mañana. Sentía que el pecho le oprimía, que no podía respirar correctamente, que todo lo que había construido durante 15 años se desmoronaba en cuestión de segundos. Las paredes de su oficina, decoradas con premios y reconocimientos de la industria inmobiliaria, de pronto le parecían una burla. Los diplomas enmarcados, las fotografías de proyectos exitosos, las portadas de revistas de negocios, donde aparecía junto a Mauricio como la pareja empresarial del año, todo perdió sentido en un instante. Se dejó caer en su silla ejecutiva de piel italiana, la misma donde había tomado decisiones millonarias con seguridad absoluta, y ahora se sentía como una extraña en su propia vida. No supo cuánto tiempo pasó sentada ahí, mirando sin ver los planos arquitectónicos que ya no le importaban, escuchando el zumbido del aire acondicionado que de pronto le pareció ensordecedor. Su asistente tocó la puerta en algún momento para preguntarle si necesitaba algo, pero Adriana logró articular un no, gracias con voz apenas audible, y la mujer se retiró sin hacer más preguntas. Cuando finalmente logró recomponerse lo suficiente para pensar con claridad, Adriana tomó su teléfono personal y le envió un mensaje a Mauricio diciéndole que había encontrado su celular olvidado y que pasara a recogerlo cuando terminara su junta. Luego borró cualquier rastro de que había visto los mensajes, dejando el dispositivo exactamente como lo había encontrado. Si Mauricio sospechaba que ella había descubierto su traición, podría tomar precauciones, cubrir sus huellas, prepararse legalmente. Y Adriana, con esa claridad helada que aparece después del shock inicial, ya estaba pensando varios pasos adelante. Esa noche, cuando Mauricio llegó al penthouse pasadas las 11, Adriana estaba sentada en la sala oscura, mirando el océano a través de los ventanales. Él entró con ese aire cansado pero satisfecho de quien ha cerrado un buen negocio.
Le contó sobre la junta que había sido todo un éxito, sobre el desarrollador de Nueva York que estaba dispuesto a invertir millones en su próximo proyecto, sobre la cena en un restaurante italiano donde había probado el mejor osobuco de su vida. Adriana lo escuchaba sin mirarlo realmente, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo las preguntas correctas, interpretando el papel de esposa interesada con una perfección que la sorprendió a ella misma. Mauricio no notó nada extraño. Se sirvió una copa de whisky, le dio un beso rutinario en la mejilla, le dijo que se veía cansada y que debería irse a dormir temprano. Ella le sonrió y le deseó buenas noches. Y cuando él desapareció en su estudio para revisar más documentos, Adriana se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al dolor en su pecho. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Adriana mantenía la rutina como si nada hubiera cambiado, pero cada interacción con Mauricio era un recordatorio punzante de su traición. Lo veía desayunar mientras revisaba las noticias financieras en su tableta y pensaba en todos los desayunos que había compartido con Lorena en hoteles de paso. Lo escuchaba hablar por teléfono sobre reuniones de trabajo y se preguntaba cuántas de esas reuniones eran realmente encuentros clandestinos con su amante. Lo veía dormir a su lado por las noches y sentía una mezcla de asco y furia que la mantenía despierta hasta la madrugada. Pero nunca dijo nada, nunca lo confrontó. Nunca dejó que él viera el huracán que se gestaba detrás de sus ojos tranquilos. En la oficina era aún peor. Adriana tenía que interactuar con Lorena en las juntas de marketing, escuchar sus presentaciones sobre estrategias publicitarias, aprobar campañas que ella había diseñado. Y Lorena actuaba con una naturalidad impresionante, como si no estuviera destruyendo un matrimonio, como si no fuera la cómplice de una traición devastadora. Sonreía profesionalmente, hablaba con esa confianza pulida de quien sabe que es buena en su trabajo, y de vez en cuando lanzaba miradas fugaces hacia Mauricio que solo alguien que supiera qué buscar podría notar. Adriana las notaba todas. Archivaba cada gesto, cada sonrisa compartida, cada mensaje de texto que Mauricio enviaba durante las reuniones mientras creía que nadie lo veía. Todo era evidencia. Todo sería útil eventualmente. Pero más allá del dolor y la rabia, Adriana comenzó a notar otras cosas. Revisó con más atención los estados financieros de la empresa, los movimientos de cuentas, las transacciones que antes aprobaba casi automáticamente porque confiaba en que Mauricio manejaba esa parte del negocio con la misma integridad que ella. Y ahí fue donde encontró las inconsistencias. Transferencias a cuentas que no reconocía, gastos operativos inflados sin justificación clara, contratos con empresas proveedoras que no existían en ningún registro público, números que no cuadraban, patrones que sugerían algo mucho más grave que una simple aventura extramarital. Adriana pasaba las noches en su estudio privado, con la puerta cerrada, revisando archivos digitales y documentos impresos que sacaba discretamente de la oficina. Mauricio creía que ella estaba trabajando en el proyecto de Coconut Grove, y en cierto modo lo estaba. Pero su verdadero proyecto era desentrañar la red de mentiras financieras que su esposo había tejido. Y mientras más investigaba, más alarmante se volvía el panorama. Mauricio no solo le era infiel, estaba cometiendo fraude corporativo, estaba desviando dinero de Salcedo & Co. a través de operaciones fantasma, usando la empresa que ambos habían construido como su banco personal, arriesgando todo lo que ella había trabajado durante 15 años. Fue entonces cuando Adriana recordó a Santiago Vega. Santiago había sido socio minoritario de Salcedo & Co. durante los primeros años, aportando capital inicial y expertise en análisis financiero. Era un hombre metódico y estricto,
obsesionado con los números y las auditorías, siempre insistiendo en mantener todo transparente y documentado. Mauricio había comenzado a chocarse con él constantemente, quejándose de que Santiago era demasiado rígido, demasiado paranoico, que su obsesión con los controles estaba frenando el crecimiento de la empresa. Hace 3 años, después de una serie de discusiones particularmente tensas, Mauricio había forzado la salida de Santiago, comprando su parte de las acciones y cortando cualquier vínculo oficial con la empresa. En ese momento, Adriana había apoyado la decisión de su esposo porque confiaba en su juicio, porque creía que Santiago efectivamente estaba siendo un obstáculo para la expansión que planeaban. Ahora entendía que Santiago había descubierto algo, que sus cuestionamientos no eran paranoia, sino señales de alarma justificadas. Adriana buscó el número de Santiago en sus contactos antiguos y le envió un mensaje simple pero directo. Necesitaba hablar con él sobre asuntos relacionados con Salcedo & Co. y prefería que fuera en persona, en un lugar discreto, lejos de la oficina. Santiago respondió a las pocas horas, sorprendido pero dispuesto a reunirse. Acordaron verse en un café pequeño en Coral Gables, lejos de las rutas habituales del círculo empresarial de Miami, un lugar donde nadie los reconocería ni haría preguntas incómodas. Santiago Vega llegó puntual a la cita, vestido con su estilo conservador habitual. Traje gris discreto, corbata azul marino, cabello perfectamente peinado. A sus 46 años, seguía siendo el hombre serio y analítico que Adriana recordaba, aunque ahora había más líneas de expresión alrededor de sus ojos y algunas canas salpicando su cabello castaño. Se saludaron con la cortesía profesional de 2 personas que habían trabajado juntas en el pasado, pero que no habían mantenido contacto cercano. Ordenaron café americano para él y té verde para ella, y esperaron a que el mesero se alejara antes de comenzar la conversación real. Adriana fue directa. Le preguntó si los problemas que había tenido con Mauricio años atrás estaban relacionados con irregularidades financieras en la empresa. Santiago la miró en silencio durante varios segundos, evaluando si podía confiar en ella, si esto era algún tipo de trampa tendida por Mauricio para confirmar si él seguía siendo una amenaza. Pero algo en los ojos de Adriana, tal vez el dolor apenas contenido o la determinación férrea, lo convenció de que ella estaba del lado correcto esta vez. Asintió lentamente y le confesó que sí, que había descubierto movimientos sospechosos, transferencias no autorizadas, cuentas offshore que no aparecían en los libros oficiales. Cuando había confrontado a Mauricio al respecto, su entonces socio lo había acusado de estar saboteando el negocio, de querer quedarse con una mayor participación, de inventar problemas donde no los había, y luego lo había sacado de la empresa antes de que pudiera presentar evidencia formal ante las autoridades. Santiago todavía guardaba copias de los documentos que había recopilado en ese tiempo. No los había presentado ante ninguna instancia legal porque no quería destruir la empresa que también había ayudado a construir, y porque sin el respaldo de Adriana, su palabra contra la de Mauricio no tendría mucho peso. Pero había guardado todo, esperando quién sabe qué, tal vez justicia eventual, tal vez solo la satisfacción de saber que tenía razón. Ahora, sentado frente a Adriana en aquel café tranquilo mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas, Santiago le preguntó qué había cambiado, por qué después de 3 años ella finalmente quería escuchar la verdad. Adriana no le contó sobre la infidelidad. Eso era demasiado personal, demasiado humillante. Simplemente le dijo que había comenzado a ver cosas que no cuadraban y que necesitaba saber hasta dónde llegaba el problema. Durante las siguientes semanas, Adriana y Santiago se reunieron varias veces en secreto. Él le mostró los documentos que había guardado, extractos bancarios, contratos falsos,
correos electrónicos encriptados que había logrado recuperar antes de que los sacaran de los sistemas de la empresa. Y Adriana añadió a esa colección la nueva información que había estado reuniendo, evidencia fresca que mostraba que el fraude no solo continuaba, sino que se había expandido. Entre los dos comenzaron a armar un mapa completo de las operaciones ilegales de Mauricio y descubrieron algo que Adriana no esperaba. Lorena no era solo la amante, era la cómplice activa en el esquema de fraude, usando su posición en marketing para crear empresas fantasma que supuestamente proveían servicios publicitarios, pero que en realidad eran canales para lavar dinero desviado de las cuentas corporativas. Con esa información en mano, Adriana dio el siguiente paso. Contrató a un despacho de abogados especializados en derecho corporativo, uno que no tuviera ninguna conexión previa con Salcedo & Co. Les presentó toda la evidencia y les pidió que analizaran los contratos fundacionales de la empresa, buscando cualquier cláusula que pudiera darle ventaja legal. Los abogados trabajaron durante semanas, revisando cada línea de los documentos que ella y Mauricio habían firmado 15 años atrás, cuando apenas estaban comenzando, y encontraron exactamente lo que Adriana necesitaba. Una cláusula que estipulaba que en caso de fraude comprobado por parte de cualquiera de los socios fundadores, el socio afectado tenía derecho a tomar control total de la empresa mediante transferencia inmediata de acciones. Era una protección que habían incluido casi como formalidad, nunca imaginando que sería necesaria y que Mauricio probablemente había olvidado que existía. Adriana comenzó a mover las piezas con precisión quirúrgica. Transfirió discretamente activos personales a cuentas separadas, asegurándose de que su patrimonio individual estuviera protegido. Preparó con los abogados todos los documentos necesarios para ejecutar la transferencia de acciones en el momento preciso, esperando solo la oportunidad perfecta para activar el mecanismo legal. Documentó cada nueva transacción sospechosa, cada correo electrónico, cada movimiento bancario irregular. Y durante todo ese tiempo, seguía siendo la esposa perfecta en casa y la socia confiable en la oficina. Mauricio no sospechaba absolutamente nada. Seguía con su rutina habitual, sus juntas de negocios que eran excusas para ver a Lorena, sus viajes que incluían escalas románticas no declaradas. En las noches, cuando llegaba al penthouse, Adriana le servía la cena, escuchaba sus historias sobre el trabajo, fingía interés en sus planes de expansión. Y cuando él se quedaba dormido, ella se levantaba en silencio y trabajaba hasta la madrugada, refinando su estrategia, anticipando cada movimiento. Los meses pasaban y el plan tomaba forma. Santiago se convirtió en su aliado más confiable, reuniéndose con ella en secreto para revisar documentos, sugerir estrategias, anticipar las posibles reacciones de Mauricio cuando todo saliera a la luz. Adriana había transformado cada lágrima derramada en combustible puro, cada noche de insomnio en tiempo productivo para su contraataque. Ya no era la mujer devastada que había descubierto la traición de su esposo. Era una estratega calculando el jaque mate perfecto. Y entonces llegó la oportunidad ideal, su cumpleaños número 40. Una celebración pública donde estarían presentes políticos, empresarios, medios de comunicación, todos los contactos importantes de su círculo social y profesional. Mauricio le propuso organizar una fiesta espectacular en el Hotel Riviera Grand, y Adriana aceptó con una sonrisa. Él creía que sería el escenario perfecto para su gran gesto, para entregarle los papeles del divorcio de manera pública y humillante, demostrando quién tenía realmente el control. Lo que no sabía era que Adriana había convertido esa misma fiesta en el escenario de su propia venganza perfectamente orquestada.
Adriana sostenía el micrófono con una firmeza que contrastaba completamente con el temblor que Mauricio esperaba ver en sus manos. Los 200 invitados que llenaban el gran salón del Hotel Riviera Grand estaban en absoluto silencio, esperando su reacción después de recibir los papeles del divorcio como regalo de cumpleaños. Mauricio seguía en el centro del salón, iluminado por el foco estratégicamente colocado, con esa sonrisa de superioridad apenas disimulada que usaba cuando creía haber ganado una negociación importante. Lorena Pineda observaba desde su posición junto a la columna decorada, conteniendo apenas la satisfacción que amenazaba con desbordarse en su rostro. Los empresarios, políticos y celebridades presentes intercambiaban miradas incómodas, sin saber si debían aplaudir, consolar a la cumpleañera o simplemente buscar la salida más cercana para escapar de aquella situación tan incómoda. Adriana respiró profundo, dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, y cuando finalmente habló, su voz resonó clara y controlada a través de los altavoces del salón. Agradeció a Mauricio por su honestidad brutal, por finalmente mostrar su verdadero rostro después de tantos años de máscaras y mentiras. Le dijo que apreciaba profundamente que hubiera elegido hacerlo de manera pública, porque eso le ahorraba a ella la molestia de convocar a otra reunión para lo que estaba a punto de decir. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus sillas, captados por el tono inesperadamente calmado de Adriana. Mauricio parpadeó confundido, su sonrisa vacilando apenas en las comisuras de sus labios. Adriana continuó diciendo que ella también tenía un regalo para él, algo que había estado preparando con mucho cuidado durante los últimos meses, algo que cambiaría todo para ambos. Sacó de su bolso de mano un sobre color marfil, significativamente más grueso que el que Mauricio le había entregado. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, imitando el gesto teatral que su esposo había hecho minutos antes. Mauricio intentó reír, un sonido nervioso que salió más como un graznido, y dijo algo sobre que no esperaba regalos de despedida, que ella siempre había sido demasiado generosa. Pero Adriana no sonrió. Abrió el sobre con movimientos deliberados y comenzó a sacar documentos uno por uno, nombrándolos en voz alta para que todos escucharan. Transferencias de acciones debidamente notariadas, órdenes de cambio de titularidad en las cuentas corporativas de Salcedo & Co., notificaciones oficiales enviadas a todos los bancos con los que la empresa mantenía relaciones comerciales. Cada papel que mencionaba era un golpe más al rostro de Mauricio, cuya sonrisa finalmente desapareció por completo. Adriana explicó con voz serena pero penetrante que mientras Mauricio planeaba su humillación pública, ella había estado ocupada asegurándose de que el imperio que ambos construyeron quedara en manos de quien realmente lo merecía. Reveló que Salcedo & Co. ya no era una empresa compartida. Las acciones habían sido transferidas legalmente a su nombre completo, aprovechando una cláusula en el contrato fundacional que estipulaba que en casos de fraude corporativo comprobado, el socio afectado tenía derecho absoluto a tomar control total de la compañía. Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados. Algunos empresarios que conocían bien el mundo corporativo se enderezaron en sus asientos, entendiendo inmediatamente las implicaciones de lo que Adriana acababa de decir. Mauricio intentó interrumpirla, levantando una mano y caminando hacia el escenario, pero Adriana levantó su propia mano en un gesto que lo detuvo en seco. Ella continuó explicando que todos los bancos habían sido notificados esa misma mañana. Las cuentas estaban congeladas para transferencias no autorizadas por ella. Los proyectos en desarrollo ahora requerían únicamente su firma para continuar. Los contratos con proveedores habían sido revisados y actualizados con la nueva estructura de propiedad. En términos simples, Mauricio ya no tenía ningún poder sobre la empresa que llevaba su apellido.
El salón explotó en un caos de voces superpuestas. Algunos invitados se pusieron de pie, otros sacaron sus teléfonos celulares para verificar si lo que Adriana decía era posible legalmente. Los abogados presentes entre los invitados comenzaron a discutir entre ellos sobre las implicaciones jurídicas. Mauricio había perdido todo color en su rostro. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua buscando aire desesperadamente. Finalmente encontró su voz y gritó que eso era imposible, que ella estaba mintiendo, que no tenía autoridad legal para hacer algo así sin su consentimiento. Adriana lo miró con una expresión que mezclaba lástima y triunfo, y le preguntó si realmente creía que ella había pasado 15 años construyendo un imperio sin aprender a protegerlo. Le recordó que ella era economista, que había manejado las finanzas de la empresa desde el principio, que conocía cada cláusula de cada contrato mejor que él. Y luego pronunció las palabras que harían que todo se derrumbara completamente para Mauricio. Le dijo que la transferencia de acciones no era solo legal, sino completamente justificada, porque ella había descubierto que él estaba cometiendo fraude financiero sistemático dentro de Salcedo & Co., desviando millones de dólares a través de operaciones ilegales que ponían en riesgo no solo la empresa, sino la libertad de ambos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos en el salón se clavaron en Mauricio, quien negaba con la cabeza de manera frenética, repitiendo una y otra vez que eso era mentira, que Adriana estaba inventando acusaciones falsas porque no podía aceptar el divorcio con dignidad. Pero Adriana no había terminado. Hizo un gesto con la mano hacia la multitud de invitados y de entre ellos emergió una figura que muchos de los empresarios presentes reconocieron de inmediato. Santiago Vega caminó con paso firme hacia el escenario, vestido impecablemente, con un traje oscuro, cargando una carpeta de cuero bajo el brazo. Los murmullos se intensificaron. Santiago había sido socio fundador de Salcedo & Co., y su salida abrupta de la empresa 3 años atrás había generado rumores en los círculos de negocios de Miami, aunque nadie había sabido con certeza qué había provocado la separación. Santiago subió al escenario y se colocó junto a Adriana, quien le extendió el micrófono. Él lo rechazó con un gesto cortés, prefiriendo hablar con su voz natural, que era lo suficientemente potente para ser escuchada en el salón, ahora completamente silencioso. Saludó a los presentes con profesionalismo, se disculpó por interrumpir la celebración y explicó que estaba ahí como testigo y como portador de evidencia que confirmaría todo lo que Adriana acababa de revelar. Mientras hablaba, 2 técnicos de audiovisuales que habían estado discretamente posicionados en la parte trasera del salón comenzaron a preparar la pantalla gigante que colgaba detrás del escenario, la misma que minutos antes había mostrado un montaje de fotografías de Adriana a lo largo de los años durante los discursos de bienvenida de la fiesta. Santiago abrió su carpeta y comenzó a sacar documentos que entregaba a Adriana, quien los sostenía en alto para que todos pudieran ver que no eran papeles en blanco, sino documentos reales con sellos, firmas y membretados oficiales. Explicó que durante su tiempo como socio de Salcedo & Co. había descubierto irregularidades financieras que lo habían alarmado profundamente. Transferencias no autorizadas a cuentas que no aparecían en los libros oficiales de la empresa. Contratos con empresas proveedoras que al investigarlas resultaban ser compañías fantasma, sin dirección física ni empleados registrados. Facturas infladas por servicios que nunca se habían prestado realmente. Cuando había confrontado a Mauricio sobre estas inconsistencias, había sido acusado de paranoia, de querer sabotear el crecimiento de la empresa, y eventualmente había sido forzado a vender sus acciones y abandonar la compañía que él mismo había ayudado a fundar.
La pantalla gigante cobró vida detrás de ellos con un zumbido eléctrico. La primera imagen que apareció fue un extracto bancario ampliado lo suficiente para que todos pudieran leer los números. Mostraba una transferencia de $350,000 desde una cuenta corporativa de Salcedo & Co. hacia una cuenta en las Islas Caimán registrada bajo el nombre de una empresa llamada Horizon Marketing Solutions. Santiago señaló la pantalla y explicó que esa empresa no existía realmente como entidad operativa. No tenía oficinas, no tenía empleados, no prestaba ningún servicio. Era simplemente un cascarón legal creado para desviar dinero de las arcas de Salcedo & Co. hacia cuentas personales. La siguiente diapositiva mostró otra transferencia, esta vez por $500,000 hacia otra empresa fantasma. Luego otra y otra más. En total, las imágenes mostraban más de $5 millones transferidos en los últimos 2 años a cuentas que no tenían justificación operativa legítima. Los empresarios presentes comenzaron a tomar fotografías de la pantalla con sus teléfonos celulares. Algunos políticos intercambiaban miradas alarmadas, probablemente preocupándose por cualquier asociación pública que tuvieran con Mauricio. Los periodistas invitados ya estaban escribiendo notas frenéticamente en sus dispositivos, sabiendo que tenían entre manos la primicia del año en el mundo de los negocios de Miami. Mauricio intentó gritar que todo eso era falso, que los documentos estaban alterados, que Adriana y Santiago habían conspirado para arruinarlo. Su voz sonaba desesperada, casi histérica, completamente diferente del tono controlado y carismático que había usado durante toda su vida profesional. La siguiente serie de diapositivas fue aún más devastadora. Correos electrónicos entre Mauricio y Lorena discutiendo cómo ocultar mejor las transferencias, cómo crear documentación falsa que justificara gastos inexistentes, cómo dividir el dinero desviado entre cuentas separadas para evitar detección. Los correos estaban fechados. Incluían las direcciones de email corporativas de ambos, y algunos hasta tenían adjuntos con hojas de cálculo detallando las cantidades exactas y los métodos de transferencia. Santiago explicó que había logrado recuperar estos correos antes de que los sacaran de los sistemas de la empresa y que Adriana había añadido evidencia más reciente que confirmaba que las operaciones fraudulentas no solo continuaban, sino que se habían expandido. En una de las mesas cercanas al escenario, Lorena Pineda sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todos los ojos que no estaban clavados en la pantalla o en Mauricio, ahora la buscaban a ella. Algunos invitados la señalaban abiertamente, murmurando su nombre, reconociéndola como la gerente de marketing de Salcedo & Co. Ella intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar la copa de vino sobre la mesa antes de que se le cayera. Miró hacia las salidas del salón, calculando si podría llegar a alguna antes de que alguien la detuviera. Pero cuando hizo el primer movimiento para levantarse de su silla, 2 hombres vestidos con trajes oscuros se posicionaron discretamente cerca de su mesa. No eran guardias de seguridad del hotel, sino personal de seguridad privada que Adriana había contratado específicamente para la noche, con instrucciones claras de no permitir que Lorena abandonara el salón hasta que todo terminara. Santiago continuó con su presentación metódica. Mostró contratos falsos firmados por Mauricio con empresas que supuestamente proveían servicios de consultoría, pero que al rastrear sus números de identificación fiscal resultaban ser entidades inexistentes o disueltas años atrás. Mostró facturas por trabajos de construcción en proyectos que nunca se habían realizado, con montos inflados que iban directamente a cuentas controladas por Mauricio. Mostró declaraciones de impuestos corporativas que no coincidían con los estados financieros internos, evidencia clara de evasión fiscal deliberada. Cada diapositiva
era un clavo más en el ataúd profesional de Mauricio. Cada número expuesto era una condena más pesada. Uno de los empresarios presentes, un desarrollador inmobiliario que había invertido millones en proyectos conjuntos con Salcedo & Co., se puso de pie bruscamente y exigió saber si su inversión estaba en riesgo. Otros inversionistas se unieron a sus preguntas, creando un coro de voces preocupadas que llenó el salón. Adriana tomó el micrófono nuevamente y con voz firme les aseguró que todos los proyectos legítimos de la empresa estaban protegidos, que las cuentas operativas reales no habían sido tocadas, que solo las operaciones fraudulentas habían sido expuestas y eliminadas. Les explicó que había trabajado con auditores independientes durante meses para separar las finanzas limpias de las contaminadas y que todos los inversionistas recibirían reportes completos en los próximos días, demostrando que sus capitales estaban seguros bajo la nueva administración. Santiago añadió que había preparado declaraciones notariadas disponibles para cualquier autoridad que quisiera investigar y que tanto él como Adriana estaban completamente dispuestos a cooperar con cualquier proceso legal que surgiera. Mencionó que varios empleados de nivel medio en Salcedo & Co., que habían sospechado de irregularidades pero temían perder sus trabajos, también habían proporcionado testimonios confidenciales que corroboraban la evidencia presentada. La red de fraude no era solo obra de Mauricio y Lorena, aunque ellos eran los arquitectos principales. Había toda una estructura de documentación falsa, transferencias encubiertas y manipulación contable que Santiago había logrado desentrañar con la ayuda de Adriana. Mauricio finalmente explotó. Subió al escenario empujando a un coordinador de eventos que intentó detenerlo y trató de arrebatarle el micrófono a Adriana. Gritaba que todo era una conspiración, que su esposa estaba celosa y resentida porque él había decidido terminar el matrimonio, que Santiago era un empleado despechado, vengándose años después de su despido. Pero su voz sonaba débil comparada con la evidencia proyectada en la pantalla gigante detrás de él. Los números no mentían. Los correos electrónicos con su firma digital no podían ser negados. Las transferencias bancarias llevaban su autorización personal. No importaba cuánto gritara o negara, la verdad estaba expuesta para que todos la vieran. Adriana se apartó de él con calma, manteniendo su dignidad incluso cuando Mauricio intentaba intimidarla con su presencia física. Dos de los guardias de seguridad del hotel subieron al escenario y tomaron a Mauricio por los brazos, pidiéndole que se calmara o tendría que ser escoltado fuera del salón. Él forcejeó brevemente, pero finalmente se rindió, jadeando y sudando bajo las luces del escenario. Adriana lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado su revelación, y en su mirada había una mezcla de lástima y triunfo que Mauricio jamás olvidaría. Ella le dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara, para que el micrófono la captara, que él había tenido 15 años para ser honesto, para ser ético, para ser el hombre que ella creía que era, y que en cada una de esas oportunidades él había elegido la mentira, el engaño y el robo. Tomó el micrófono por última vez y se dirigió a todos los presentes. Les agradeció por haber asistido a su celebración de cumpleaños, una noche que definitivamente ninguno de ellos olvidaría. Les aseguró que Salcedo & Co. continuaría operando bajo nueva administración, comprometida con la transparencia y la ética, y que esperaba contar con su confianza mientras reconstruía la reputación de una empresa que había sido manchada por las acciones de un solo hombre. Luego se volvió hacia Mauricio y Lorena, quien seguía petrificada en su mesa rodeada por los guardias de seguridad, y les dijo con una elegancia helada que ellos le habían dado el mejor regalo que podría haber recibido. Le habían dado libertad,
la libertad de construir algo verdadero sin las cadenas de sus mentiras. Y ella, a cambio, les devolvía algo igual de valioso, les devolvía justicia. Dejó caer el micrófono sobre la mesa principal con un sonido metálico que resonó por todo el salón como un martillo de juez. El ruido marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse sin control, mientras los periodistas presentes documentaban cada segundo del momento histórico. Adriana se quitó los aretes de diamantes que Mauricio le había regalado en su último aniversario y los dejó sobre la mesa junto al micrófono caído. Ya no quería nada que viniera de él. Luego, con la espalda recta y la cabeza en alto, caminó hacia la salida del gran salón. Sus tacones resonaban en el piso de mármol. Cada paso era una declaración de independencia. Cada movimiento era poesía en forma de venganza perfectamente ejecutada. Los invitados se apartaban a su paso, algunos con expresiones de admiración, otros de shock. Algunos incluso comenzaron a aplaudir espontáneamente. Una ovación tímida al principio, pero que fue creciendo hasta llenar todo el salón. Empresarios que habían subestimado a Adriana durante años, ahora la veían con nuevos ojos. Mujeres que la conocían solo como la esposa de Mauricio, ahora la reconocían como la estratega brillante que realmente era. Santiago caminaba a su lado, protector y orgulloso, el aliado que había esperado años para ver este momento de justicia. Cuando Adriana llegó a las puertas del salón, se detuvo por un segundo y miró hacia atrás una última vez. Mauricio seguía en el escenario, sostenido por los guardias de seguridad, su imperio desmoronándose a su alrededor. Lorena lloraba en su mesa, su futuro destruido tan completamente como la reputación que había intentado construir. Y Adriana, por primera vez en 6 meses, sintió que podía respirar realmente. No volvió la vista atrás ni una sola vez más. Salió del Hotel Riviera Grand hacia la noche de Miami, donde su chofer la esperaba con el auto. Y mientras el vehículo se alejaba del hotel, pudo ver a través del espejo retrovisor cómo los periodistas salían corriendo del edificio para alcanzar sus unidades móviles, listos para transmitir la noticia que dominaría los titulares de negocios durante semanas. Adriana se recostó en el asiento de piel, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió con genuina paz. Él le había dado el divorcio como humillación pública. Ella le había dado el fin de todo lo que él era. Los rayos del sol de noviembre entraban por las ventanas del Juzgado Federal del Distrito Sur de Florida, iluminando la sala donde Mauricio Salcedo esperaba sentado junto a sus abogados defensores. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el Hotel Riviera Grand, 3 meses que habían transformado completamente su vida de una manera que jamás imaginó posible. El hombre que alguna vez controló un imperio inmobiliario valuado en cientos de millones de dólares, ahora vestía un traje gris barato, comprado de último momento, porque sus trajes italianos, hechos a medida, habían sido confiscados junto con todo lo demás cuando las autoridades ejecutaron las órdenes de embargo. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba documentos que ya había leído docenas de veces, buscando algún error legal, alguna salvación de último minuto que sabía que no existía. La fiscal federal asignada al caso era una mujer de unos 50 años, cabello cano recogido en un moño apretado, anteojos de marco grueso y una expresión que no mostraba ninguna compasión. Había construido su carrera persiguiendo fraudes corporativos, y el caso de Mauricio Salcedo era exactamente el tipo de victoria mediática que impulsaría su reputación a niveles nacionales. Cuando se puso de pie para presentar los cargos formales ante el juez, su voz resonó con autoridad absoluta en la sala. Fraude financiero en múltiples instancias, lavado de dinero a través de empresas fantasma,
evasión fiscal sistemática durante un periodo de al menos 5 años, conspiración para cometer delitos federales. Cada cargo que leía era otro año potencial de prisión, y cuando terminó de enumerar todas las acusaciones, Mauricio se dio cuenta de que estaba mirando a una posible condena de 20 años o más. Los abogados de Adriana habían hecho un trabajo impecable recopilando evidencia. Cada transferencia sospechosa había sido rastreada hasta su origen. Cada empresa fantasma había sido expuesta como un cascarón vacío, creado únicamente para desviar dinero. Cada correo electrónico entre Mauricio y Lorena, discutiendo sus operaciones ilegales, había sido autenticado por expertos forenses digitales. No había espacio para la duda razonable. La culpabilidad de Mauricio estaba documentada con tal precisión que sus propios abogados le habían recomendado aceptar un acuerdo con la Fiscalía, declararse culpable de algunos cargos a cambio de una sentencia reducida. Pero Mauricio, aferrado a los restos de su orgullo destrozado, había insistido en ir a juicio, convencido de que podría persuadir a un jurado de que todo había sido un malentendido, una venganza de una esposa despechada. Esa estrategia había resultado ser un error catastrófico. El juicio había durado 2 semanas, durante las cuales la Fiscalía presentó testimonio tras testimonio de empleados de Salcedo & Co., que habían sido presionados para falsificar documentos, de contadores que habían visto irregularidades pero temían reportarlas, de proveedores legítimos que habían perdido contratos porque Mauricio prefería trabajar con empresas fantasma que le devolvían el dinero en efectivo. Santiago Vega había testificado durante 2 días completos, explicando meticulosamente cada irregularidad que había descubierto años atrás. Y cuando Adriana subió al estrado como testigo de la Fiscalía, su testimonio había sido devastador en su claridad y compostura. No había emoción en su voz cuando describía cómo había descubierto el fraude, cómo había recopilado evidencia, cómo había trabajado con auditores independientes para proteger los activos legítimos de la empresa mientras exponía las operaciones ilegales. Era simplemente una profesional haciendo lo correcto. El jurado había deliberado apenas 4 horas antes de regresar con un veredicto: culpable en todos los cargos. Mauricio había sentido que el piso desaparecía bajo sus pies cuando escuchó esas palabras. La fecha de sentencia se había programado para 2 semanas después, pero todos los expertos legales, consultados por los medios, coincidían en que Mauricio enfrentaba al menos 15 años en prisión federal. Sus mansiones en Miami Beach y Coral Gables habían sido embargadas y puestas en subasta pública para pagar las restituciones ordenadas por la corte. Sus cuentas bancarias personales habían sido congeladas y luego vaciadas para compensar a los inversionistas que habían sido defraudados. Sus autos de lujo, sus obras de arte, sus relojes de colección, todo había sido catalogado y confiscado. El hombre que alguna vez había sido el rey de la escena inmobiliaria de Miami, ahora vivía en un departamento de una habitación rentado por sus padres, quienes habían tenido que hipotecar su propia casa para pagar los honorarios de los abogados defensores. Lorena Pineda había intentado huir cuando las primeras órdenes de arresto fueron emitidas. Había vaciado su cuenta de ahorros, comprado un boleto de avión a Ciudad de México usando un nombre falso conseguido a través de contactos dudosos, y había llegado hasta el Aeropuerto Internacional de Miami antes de ser detenida por agentes federales en la puerta de embarque. Su arresto había sido filmado por cámaras de seguridad y las imágenes habían circulado en los noticieros durante días, mostrándola gritando y llorando mientras era esposada frente a docenas de pasajeros que grababan la escena con sus teléfonos celulares. Su reputación quedó destruida no solo en Miami, sino en toda la comunidad empresarial latina de Estados Unidos. Las empresas de marketing
Borraron cualquier referencia a ella de sus sitios web. Sus antiguos clientes publicaron comunicados distanciándose de cualquier asociación con ella. Sus amigos de la alta sociedad dejaron de responder sus llamadas. A diferencia de Mauricio, los abogados de Lorena le habían convencido de aceptar un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero a cambio de una sentencia reducida de 8 años en prisión federal, con posibilidad de libertad condicional después de 5 si mostraba buen comportamiento. Había testificado contra Mauricio como parte del acuerdo, proporcionando detalles sobre cómo él había iniciado todo el esquema y la había reclutado gradualmente como cómplice. Su testimonio había sido uno de los golpes más duros para la defensa de Mauricio, porque venía de alguien que lo conocía íntimamente, que había estado en las habitaciones donde se planeaban los delitos, que tenía mensajes de texto y correos electrónicos que mostraban exactamente cómo funcionaba la operación. Cuando Lorena había bajado del estrado después de 3 días de testimonio, no había mirado a Mauricio ni una sola vez. Ya no había amor ni lealtad entre ellos, solo 2 criminales intentando salvarse a sí mismos de las consecuencias de sus acciones. Mientras el sistema judicial procesaba a los culpables, Adriana estaba ocupada reconstruyendo lo que había quedado del imperio empresarial. Su primer acto oficial como única propietaria de lo que antes era Salcedo & Co. fue cambiar el nombre de la empresa. Contrató a una agencia de branding prestigiosa que trabajó durante semanas desarrollando una nueva identidad corporativa que representara un nuevo comienzo. El nombre elegido fue Horizonte Real Estate, simbolizando tanto la ubicación costera de Miami como la visión de futuro que Adriana quería implementar. El nuevo logotipo era limpio y moderno, con líneas que sugerían tanto edificios como olas del océano, en tonos de azul profundo y dorado, que transmitían profesionalismo y calidez al mismo tiempo. El lanzamiento de la nueva marca fue acompañado por una campaña de relaciones públicas cuidadosamente orquestada que enfatizaba transparencia, ética y responsabilidad social. Adriana implementó cambios estructurales profundos en la organización. Contrató una firma de auditoría externa para realizar revisiones trimestrales obligatorias de todas las operaciones financieras, eliminando cualquier posibilidad de que el fraude pudiera repetirse. Estableció un código de ética corporativa que todos los empleados, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos senior, debían firmar y renovar anualmente. Creó un sistema de denuncias anónimas donde cualquier empleado que sospechara de irregularidades podía reportarlas sin temor a represalias. Aumentó los salarios de los empleados de nivel medio y bajo, que habían sido los más vulnerables a presiones para participar en actividades cuestionables, argumentando que gente bien pagada era menos susceptible a corrupciones. Y quizás lo más importante, invirtió parte de las ganancias de la empresa en un programa de vivienda accesible que construía departamentos de calidad para familias de bajos ingresos, demostrando que el éxito empresarial no tenía que venir a costa de la comunidad. Santiago Vega aceptó la oferta de Adriana para regresar a la empresa como vicepresidente y director de cumplimiento. Su salario era generoso, pero no excesivo, y su posición venía con autoridad real para detener cualquier proyecto o transacción que mostrara señales de problemas éticos o legales. Santiago se tomaba su rol con la seriedad que siempre había caracterizado su trabajo, pero ahora tenía el respaldo completo de Adriana en lugar de enfrentar resistencia constante como había sucedido con Mauricio. Juntos revisaron cada departamento de la empresa, identificando empleados que habían estado involucrados en las operaciones fraudulentas de Mauricio. Algunos fueron despedidos inmediatamente cuando se comprobó su participación activa. Otros, que habían sido coaccionados
o simplemente habían seguido órdenes por temor a perder sus empleos, fueron retenidos, pero puestos bajo supervisión estricta. Se abrieron nuevas posiciones y Adriana personalmente entrevistó a candidatos buscando no solo talento técnico, sino integridad personal comprobable. La transformación no fue fácil ni rápida. Hubo proyectos que tuvieron que ser cancelados porque se descubrió que estaban fundamentados en proyecciones financieras fraudulentas. Hubo contratos con proveedores que tuvieron que ser renegociados cuando se reveló que los términos originales habían sido inflados para facilitar sobornos. Hubo inversionistas que retiraron su capital porque preferían no estar asociados con una empresa que había estado en el centro de un escándalo tan público, sin importar cuánto se estuviera haciendo para limpiar la organización. Los primeros meses fueron financieramente difíciles, con Adriana utilizando reservas personales para cubrir gastos operativos mientras la empresa se estabilizaba. Pero ella nunca consideró abandonar. Cada obstáculo superado era una validación más de su decisión de tomar control. Cada trimestre rentable era evidencia de que ética y éxito podían coexistir. Gradualmente, la reputación de Horizonte Real Estate comenzó a cambiar. Los medios de negocios que inicialmente habían cubierto el escándalo con morbo, ahora publicaban artículos admirados sobre la reestructuración corporativa. Inversionistas que habían sido escépticos comenzaron a acercarse nuevamente, atraídos por la transparencia radical que Adriana había implementado. Otros empresarios en la industria inmobiliaria empezaron a copiar algunos de sus programas de ética corporativa, reconociendo que el modelo tradicional de opacidad y conexiones turbias estaba siendo reemplazado por algo mejor. Adriana fue invitada a dar conferencias en escuelas de negocios sobre gobierno corporativo y recuperación después de crisis. Su historia se convirtió en un caso de estudio en programas de MBA sobre cómo manejar escándalos corporativos con integridad. 6 meses después de aquella noche en el Hotel Riviera Grand, una periodista de una prestigiosa revista de negocios internacional solicitó una entrevista exclusiva con Adriana. La publicación era conocida por sus perfiles profundos de líderes empresariales, y ser destacado en sus páginas era considerado una validación importante en el mundo corporativo. Adriana aceptó después de considerarlo cuidadosamente, entendiendo que era una oportunidad para controlar la narrativa de su historia y también para promover el nuevo modelo de negocio que estaba construyendo. La entrevista fue programada para realizarse en las nuevas oficinas de Horizonte Real Estate, ubicadas en el piso 50 de un rascacielos moderno en Brickell con vistas panorámicas al Océano Atlántico. La periodista llegó puntual una tarde de mayo, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Era una mujer joven pero experimentada, con un portafolio impresionante de entrevistas a CEOs y políticos de alto perfil. Se sentaron en la oficina de Adriana, un espacio elegante pero no ostentoso, decorado con arte contemporáneo de artistas locales y fotografías de los proyectos más exitosos de Horizonte Real Estate. A diferencia de la oficina que Adriana había ocupado en la época de Salcedo & Co., este espacio reflejaba su personalidad real en lugar de intentar impresionar con lujo excesivo. Había plantas vivas en los rincones, libros de arquitectura y economía en las estanterías y una pared completa dedicada a fotografías de familias que habían recibido viviendas a través del programa de accesibilidad de la empresa. La entrevista comenzó con preguntas sobre el negocio, sobre los números financieros de Horizonte Real Estate, sobre los planes de expansión para los próximos años. Adriana respondió con la precisión de alguien que conoce cada aspecto de su empresa, citando cifras sin necesidad de consultar notas, explicando estrategias con claridad que hacía que conceptos complejos sonaran simples.
Pero inevitablemente, la conversación giró hacia aquella noche. La periodista preguntó con tacto pero directamente cómo había sido recibir papeles de divorcio en su propia fiesta de cumpleaños frente a 200 testigos. Adriana hizo una pausa antes de responder, mirando por la ventana hacia el océano que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Ella respondió que nada de lo que sucedió aquella noche la humilló, porque la humillación requiere que uno acepte la narrativa que otros intentan imponer. Mauricio había creído que estaba destruyéndola públicamente, pero en realidad le había dado la plataforma perfecta para revelar su propia destrucción. Adriana explicó que había aprendido que el verdadero poder no viene de gritar más fuerte que los demás, sino de actuar con tanta precisión que las acciones hablen por sí mismas. Había dejado que el silencio trabajara a su favor durante meses, recopilando evidencia, construyendo alianzas, preparando cada movimiento con cuidado. Y cuando finalmente llegó el momento de hablar, la verdad tuvo más impacto que cualquier grito de rabia podría haber tenido. La periodista preguntó si Adriana sentía que había pagado un precio demasiado alto, si perder a su esposo de 15 años valía la pena el imperio empresarial. Adriana sonrió con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Explicó que durante mucho tiempo había creído que su valor estaba atado a su matrimonio, a su rol como esposa de un empresario exitoso, a la imagen de pareja perfecta que proyectaban en eventos sociales. Pero aquella traición le había enseñado algo fundamental. No había perdido a un esposo, había ganado conocimiento de quién realmente era ese hombre y qué clase de vida había estado construyendo sobre mentiras. Y en el proceso de liberarse de esas mentiras, había descubierto su propio poder, su capacidad para liderar sin depender de nadie más. Su fuerza que siempre había estado ahí, pero que había mantenido oculta detrás de la sombra de Mauricio. La entrevista duró casi 2 horas, tocando temas desde estrategias empresariales hasta reflexiones personales sobre resiliencia y reinvención. Cuando la periodista finalmente guardó su grabadora y cerró su libreta, miró a Adriana con algo que parecía admiración genuina. Le dijo que había entrevistado a docenas de ejecutivos exitosos, pero que pocas veces había conocido a alguien que hubiera convertido una crisis personal tan devastadora en una oportunidad de transformación tan completa. Adriana le agradeció por sus palabras, pero internamente sabía que no había sido transformación, sino revelación. No se había convertido en alguien nuevo, simplemente se había permitido ser quien siempre fue. Cuando la periodista se fue, Adriana se quedó sola en su oficina mientras el sol terminaba de ponerse. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un paisaje urbano de puntos brillantes contra el cielo oscurecido. Se acercó a la ventana que iba del piso al techo y apoyó una mano contra el cristal fresco. Desde esa altura podía ver gran parte de Miami, la ciudad que había sido su hogar durante 2 décadas, la ciudad donde había construido un imperio y lo había visto casi destruirse, y luego lo había reconstruido más fuerte que antes. Pensó en Mauricio, probablemente en su departamento rentado, preparándose mentalmente para la sentencia que recibiría en días. Pensó en Lorena, ya en una prisión federal, comenzando lo que sería años de encierro. No sentía satisfacción particular en su sufrimiento, pero tampoco sentía culpa. Ellos habían elegido sus caminos, habían tomado decisiones conscientes de engañar y robar, y ahora enfrentaban las consecuencias naturales de esas elecciones. Lo que más sorprendía a Adriana era la paz que sentía. Durante meses después de descubrir la traición, había vivido con un peso constante en el pecho, una ansiedad que la mantenía despierta en las noches, una rabia que hervía justo bajo la superficie de su compostura profesional. Pero ahora, con todo resuelto, con justicia servida y su empresa floreciendo bajo su liderazgo único, ese peso había desaparecido completamente. Se sentía más ligera de lo que había estado en años.
tal vez en décadas. Ya no era la esposa silenciosa que trabajaba en la sombra mientras su esposo tomaba todo el crédito. Ya no era la socia que dudaba de sus instintos porque confiaba demasiado en el juicio de otro. Ahora era simplemente Adriana Salcedo, CEO de Horizonte Real Estate, arquitecta de su propio destino, constructora de algo genuino y duradero. El artículo de la revista se publicó un mes después y se volvió viral inmediatamente. No solo circuló en comunidades empresariales, sino que fue compartido masivamente en redes sociales, citado en blogs de empoderamiento femenino, discutido en podcasts sobre liderazgo. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a Adriana en su oficina contra el fondo de Miami al atardecer, su expresión serena pero determinada. Una imagen que capturaba perfectamente su transformación de víctima a vencedora. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias internacionales, ofertas para escribir un libro sobre su experiencia, solicitudes de entrevistas de medios en varios países. Se convirtió, sin haberlo buscado activamente, en un símbolo de resiliencia y empoderamiento, una prueba viviente de que las crisis más devastadoras pueden convertirse en oportunidades de renacimiento. En la última escena de esta historia, Adriana está nuevamente en su oficina un año después de aquella noche en el Hotel Riviera Grand. Es su cumpleaños número 41, pero esta vez no hay fiesta elaborada ni cientos de invitados. Solo una cena íntima con Santiago y algunos empleados clave de Horizonte Real Estate que se habían convertido en amigos genuinos durante el proceso de reconstrucción. Pero antes de ir a la cena, Adriana se toma un momento para estar sola en su oficina, observando el mismo atardecer dorado que ha visto miles de veces, pero que nunca deja de parecerle hermoso. Piensa en todo lo que ha perdido y todo lo que ha ganado. Piensa en la mujer que era hace un año, viviendo en una mentira elaborada sin saberlo. Y piensa en la mujer que es ahora, construyendo algo real sobre cimientos de verdad. En su escritorio hay un marco con una frase que mandó imprimir después de la entrevista, palabras que la periodista había incluido como cierre del artículo. A veces, perder a un esposo es el precio de ganar el propio poder. Adriana sonríe al leerla nuevamente, reconociendo la verdad profunda en esas palabras. Mauricio le había dado el divorcio como un acto de crueldad calculada. Ella le había dado algo mucho más definitivo. Le había dado el fin de todo lo que él era, mientras se daba a sí misma el comienzo de todo lo que siempre pudo ser. Y mientras el sol se hunde finalmente en el horizonte, bañando su oficina en luz dorada, Adriana Salcedo sabe con certeza absoluta que esta es solo la primera página de un capítulo mucho más largo que ella misma está escribiendo. Hay momentos en la vida donde el dolor llega disfrazado de traición, donde las personas que juraron amarnos se convierten en arquitectos de nuestra humillación, donde todo lo que creíamos sólido se desmorona en cuestión de segundos. Y en esos momentos devastadores tenemos una elección fundamental que determinará el resto de nuestra existencia. Podemos permitir que ese dolor nos defina, nos paralice, nos convierta en víctimas permanentes de las acciones de otros. O podemos hacer algo radicalmente diferente. Podemos transformar cada lágrima en estrategia, cada noche de insomnio en tiempo productivo, cada traición en combustible para nuestro renacimiento. La historia de Adriana nos enseña una verdad poderosa que va más allá de la venganza o la justicia. Nos muestra que el verdadero poder no viene de gritar más fuerte que nuestros enemigos, sino de actuar con tanta precisión y claridad que nuestras acciones hablen por sí mismas. Durante meses, Adriana cargó el peso de saber que su esposo la traicionaba, que su matrimonio era una mentira, que el imperio que había ayudado a construir estaba cimentado en fraude y engaño. Y en lugar de explotar en un momento de rabia emocional que habría disipado su poder,
Eligió el silencio estratégico, eligió documentar, planear, preparar, eligió convertirse en la arquitecta de su propia liberación. ¿Cuántas veces en la vida nos apresuramos a reaccionar cuando nos hieren, a confrontar en el momento del dolor, a buscar satisfacción inmediata que termina siendo vacía y contraproducente? La lección aquí es profunda. A veces el silencio no es debilidad, sino la estrategia más poderosa. A veces esperar no es cobardía, sino inteligencia en su forma más pura. Adriana entendió que la paciencia combinada con acción deliberada era infinitamente más efectiva que la explosión emocional. Dejó que sus enemigos se sintieran seguros, que bajaran la guardia, que cometieran más errores, mientras ella tejía la red que eventualmente los atraparía. Pero más allá de la estrategia está la lección más importante de todas. Adriana descubrió que su valor nunca había estado atado a su matrimonio o a la aprobación de su esposo. Durante 15 años había trabajado en la sombra, permitiendo que Mauricio tomara el crédito, convenciéndose de que su rol como socia silenciosa era suficiente. La traición, por más dolorosa que fue, le dio el regalo involuntario de la claridad. Le mostró que ella siempre había sido la verdadera fuerza detrás del imperio, que su inteligencia y visión empresarial no necesitaban la validación de nadie más, que podía no solo sobrevivir sin él, sino prosperar de maneras que nunca había imaginado. Esta es una verdad que todos necesitamos escuchar, especialmente cuando estamos en medio de nuestras propias crisis. Tu valor no está determinado por quien te ame o te rechace. Tu poder no depende de quien te apoye o te traicione. Tu futuro no está limitado por quien decidió abandonarte o herirte. Estas cosas duelen, sin duda alguna. El dolor es real y válido, pero no es permanente. Y sobre todo, no es definitivo. Lo que sí es definitivo es la decisión que tomas sobre cómo responder a ese dolor. Puedes permitir que te consuma o puedes usarlo como catalizador para convertirte en la versión más poderosa de ti mismo. Adriana también nos enseña sobre la diferencia entre venganza y justicia. La venganza es emocional, reactiva, busca causar dolor simplemente porque nosotros sentimos dolor. La justicia, en cambio, es estratégica, medida, busca restaurar el equilibrio y proteger a otros de sufrir el mismo daño. Cuando Adriana expuso el fraude de Mauricio, no lo hizo solo para herirlo a él, sino para proteger la empresa que había construido, para salvaguardar los trabajos de empleados inocentes, para evitar que más inversionistas fueran defraudados. Su contraataque tuvo un propósito más grande que su dolor personal, y esa es otra lección crucial. Cuando nuestras acciones están guiadas por principios más grandes que nuestro ego herido, cuando actuamos no solo por nosotros mismos, sino por proteger algo de valor genuino, nuestro poder se multiplica exponencialmente. La transformación de Salcedo & Co. en Horizonte Real Estate simboliza algo profundo sobre el proceso de reconstrucción después de la devastación. Adriana no intentó simplemente reparar lo que estaba roto. Reconoció que algunas estructuras están tan contaminadas por la corrupción que deben ser demolidas completamente y reconstruidas desde cero con nuevos cimientos. Cambió el nombre, implementó nuevos sistemas de transparencia, estableció códigos de ética inquebrantables, creó programas de responsabilidad social. No se conformó con volver a donde estaba antes de descubrir la traición. Usó la crisis como oportunidad para construir algo infinitamente mejor. Esto es aplicable a nuestras propias vidas, de maneras que tal vez no reconocemos inmediatamente. Cuando una relación termina, cuando perdemos un trabajo, cuando un plan de vida se desmorona, nuestra primera reacción suele ser intentar regresar a cómo eran las cosas antes. Pero a veces, regresar no es posible ni deseable. A veces necesitamos la demolición completa para construir algo verdaderamente nuevo y mejor. La pregunta no es cómo vuelvo a lo que era,
sino quién quiero ser ahora que tengo esta oportunidad de reinventarme completamente. Al final, la historia de Adriana es un testimonio del poder de conocer tu propio valor y defender lo que construiste con integridad. Es sobre entender que las traiciones de otros dicen todo sobre ellos y nada sobre ti. Es sobre reconocer que el silencio estratégico es a veces más poderoso que 1000 palabras de confrontación. Es sobre transformar el dolor en propósito y la devastación en renacimiento. Mauricio le dio el divorcio creyendo que estaba destruyéndola. En realidad, le dio la libertad para convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Y esa es quizás la ironía más hermosa de toda esta historia. Lo que él pensó que era su momento de máximo poder, resultó ser el catalizador de su propia destrucción y el nacimiento del verdadero imperio de ella. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.